Mi nombre es Mary Houston. Tengo 44 años y soy profesora de inglés en una escuela secundaria en una pequeña ciudad en Ohio. Vivo con mi esposo Mark, con quien llevo casada 15 años, y tenemos 2 hijos maravillosos. Hasta hace 6 meses, mi vida era bastante común y tranquila. Era el tipo de vida que muchos considerarían ordinaria. Familia, trabajo, responsabilidades cotidianas, y un profundo amor por mi familia y mi comunidad. Mi fe era importante para mí, pero, si soy honesta, no era el centro de mi vida como lo es ahora. Mi esposo Mark y yo siempre hemos tenido una relación sólida, y nuestros hijos son una verdadera bendición. Con ellos, mi vida estaba llena de momentos de alegría, de amor y de las pequeñas cosas cotidianas que hacen que la vida sea especial. Aunque mi trabajo como profesora de inglés en la escuela secundaria a veces era desafiante, siempre lo disfrutaba. Me encantaba ver el progreso de mis estudiantes y sabía que estaba haciendo una diferencia, aunque fuera pequeña, en sus vidas. En cuanto a mi fe, la veía como algo que estaba en el fondo de mi vida. No era que no creyera en Dios, pero mi relación con Él no era lo suficientemente profunda como para guiar todas mis decisiones diarias. Era algo con lo que había crecido, algo que me había dado consuelo en tiempos difíciles, pero no lo tenía como la prioridad principal en mi vida. Sin embargo, todo eso cambió hace 6 meses, cuando algo ocurrió que cambiaría mi vida para siempre. El evento que cambió mi vida ocurrió en una tarde común y corriente, hace 6 meses. Era una tarde de viernes, alrededor de las 3:30 de la tarde, justo después de que terminé de enseñar mi última clase del día. Como todos los viernes, estaba agotada, pero me sentía bien. Salí del salón de clases y me dirigí al estacionamiento de la escuela para irme a casa. Recuerdo que en ese momento comencé a sentirme inusualmente cansada, un cansancio profundo que no podía explicar. Mis piernas se sentían pesadas, y al mismo tiempo, noté que mi respiración se volvía más rápida y superficial. Pensé que quizás era solo el estrés de la semana acumulado. No era la primera vez que me sentía así después de una semana larga, así que traté de ignorarlo. Al llegar a mi auto, comencé a sentir una presión en el pecho, algo que nunca antes había experimentado. Al principio pensé que podría ser solo acidez o un simple malestar, pero la sensación rápidamente se intensificó. Era como si alguien estuviera presionando con fuerza sobre mi pecho, y me costaba respirar. En ese momento, mi mente comenzó a hacerme preguntas. ¿Qué está pasando? Es solo el cansancio. Pero no era normal. Sentí que algo serio estaba ocurriendo en mi cuerpo. Intenté abrir la puerta del coche, pensando que si me sentaba y descansaba un poco, me sentiría mejor. Pero la presión en mi pecho no desaparecía, y de repente, comencé a sentir que la visión se me nublaba. Fue entonces cuando supe que algo realmente estaba mal. Traté de pedir ayuda, pero no salía ninguna palabra de mi boca. Todo se volvió borroso, y lo último que recuerdo es que mis piernas cedieron y caí al suelo. En ese momento, todo se apagó. Mi cuerpo se desplomó, y todo a mi alrededor se oscureció. Lo que ocurrió después de que caí al suelo es algo que es difícil de poner en palabras, pero voy a intentar describirlo lo mejor que pueda. De repente, me encontré flotando, o al menos eso era lo que sentía. No estaba en mi cuerpo físico, ni tampoco en el lugar en el que había caído. Era como si mi alma hubiera dejado mi cuerpo y estuviera observando lo que estaba ocurriendo desde arriba. Vi mi cuerpo tendido en el suelo, junto a mi coche, rodeado de algunas personas. Mi visión estaba completamente clara, pero de una manera diferente a cómo percibimos las cosas en el mundo físico. Desde allí, podía ver a mis colegas, algunos de ellos nerviosos, llamando al 911, otros se inclinaban sobre mí intentando ayudar con maniobras de reanimación. En ese momento, no sentía miedo ni angustia. Lo más sorprendente de todo fue la sensación de total calma y paz que experimentaba. Aunque sabía que algo grave estaba sucediendo, no tenía miedo. Era como si todo estuviera bien, como si no tuviera que preocuparme por nada. Estaba completamente tranquila, como si el tiempo se hubiera detenido, y mi alma se encontrara en un estado de total serenidad. Lo más curioso de esta experiencia fue que no me sentía aterrada por lo que estaba sucediendo. Estaba consciente de que algo serio estaba ocurriendo con mi cuerpo, pero en ese lugar, en ese espacio fuera de mi cuerpo, sentía una paz indescriptible. Era como si estuviera flotando en un estado de pura tranquilidad, observando mi propia situación con una extraña calma.
A pesar de que estaba en un estado de gravedad, rodeada de incertidumbre, de alguna manera sabía que todo estaba sucediendo de la manera en que debía ser, y que no había razón para temer. Y entonces, sucedió algo que cambió todo. De repente, la escena a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y una luz deslumbrante, mucho más brillante que cualquier luz que haya visto antes, comenzó a envolverme. Era como si toda mi existencia fuera absorbida por esa luz. No sentí miedo. Al contrario, me sentí acogida, como si estuviera siendo abrazada por algo increíblemente cálido, algo que me llenaba por completo. En medio de esta luz, vi una figura que se acercaba lentamente. Era Jesucristo. No era la representación tradicional de Jesús que vemos en muchas pinturas, sino alguien completamente diferente. Su rostro estaba lleno de compasión y amor, pero lo más impactante fue la sensación de paz que emanaba de él. No tenía dudas de quién era. Su presencia era indescriptible, llena de una calidez y amor que no podía haber experimentado antes. Cada parte de su ser irradiaba una luz cálida y tranquilizadora que me hizo sentir completamente segura y amada, como si no hubiera nada que temer. Lo primero que me impactó fue la mirada en sus ojos. Eran ojos llenos de comprensión, de una sabiduría infinita, pero al mismo tiempo, había en ellos un amor tan profundo que todo lo demás parecía desvanecerse. Cuando me miró, no sentí juicio, ni condena, ni una distancia distante. Solo sentí una aceptación total, como si me conociera completamente y me aceptara tal como era, con todos mis defectos, mis miedos y mis inseguridades. Era un amor incondicional que no podía comprender completamente, pero que sentía con cada fibra de mi ser. En ese momento, Jesús habló conmigo, y lo que dijo cambió mi vida para siempre. Su voz era suave, profunda y resonaba no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi alma. Me dijo: Mary, hija mía, tengo mucho que mostrarte. ¿Estás lista para entender el verdadero poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Esas palabras fueron suficientes para que mi corazón se llenara de una paz aún mayor, y aunque no sabía exactamente a qué se refería, algo dentro de mí me dijo que debía estar lista, que este era un momento crucial de mi vida espiritual. Mientras estaba en la presencia de Jesús, Él me mostró varios momentos en los que el Espíritu Santo actúa en la vida de un creyente. En primer lugar, me mostró un momento en el que una mujer estaba orando en su dormitorio, y Jesús explicó que ella acababa de aceptar a Jesús como su Salvador. Mientras observábamos, vi lo que parecía una llama suave descendiendo sobre ella. Jesús me dijo: este es el momento en que el Espíritu Santo viene a morar dentro de un creyente. Observa de cerca. La llama era tan vívida, tan intensa, que se sentía como una presencia tangible. La mujer, al recibir la presencia del Espíritu Santo, se llenó de una alegría profunda. Su rostro se iluminó con una felicidad que nunca había visto antes. Jesús continuó: el primer signo de la presencia del Espíritu Santo es una confianza profunda e inquebrantable en la salvación. No importa lo que ocurra, esta mujer ahora sabe que pertenece a mí. Esa seguridad, esa certeza de ser amada y aceptada por Dios, era el primer fruto del Espíritu. El segundo signo que Jesús me mostró fue la transformación del carácter. Vi a un hombre conocido por su temperamento rápido y su actitud negativa. De repente, lo vi responder con paciencia y amabilidad a una situación difícil. Jesús me dijo: el segundo signo de la presencia del Espíritu es una transformación del carácter. Mi Espíritu produce frutos en la vida del creyente: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Vi cómo el hombre, que antes había sido impulsivo y enojado, ahora respondía con una calma que solo el Espíritu Santo podría otorgar. Jesús me explicó que la obra del Espíritu Santo no es solo un cambio superficial, sino que transforma la esencia misma de una persona, haciendo que actúe conforme a la voluntad de Dios. El siguiente signo que Jesús me mostró fue el amor profundo por Él. Observamos a un hombre que, en su vida diaria, se encontraba tomando decisiones y hablando con los demás. En cada palabra y acción, su amor por Jesús era evidente. Jesús me dijo: cuando mi espíritu habita en una persona, crea un amor incontenible por mí. Todo en su vida se vuelve acerca de mí. Sus pensamientos, palabras y acciones fluyen desde este amor. Fue impresionante ver cómo el amor por Jesús se reflejaba en cada parte de la vida de este hombre. No solo lo amaba con palabras, sino con sus acciones cotidianas, en cada interacción con su familia, amigos y colegas.
El siguiente signo que Jesús me mostró fue el conocimiento de la verdad. Vi a un grupo de personas estudiando la Biblia juntas, y, mientras leían y discutían, pude ver cómo comprendían cada palabra. Sus rostros se iluminaban con entendimiento a medida que hablaban sobre las Escrituras. Jesús explicó: mi espíritu ilumina la verdad de mi palabra. Él da sabiduría y discernimiento, ayudando a los creyentes a entender las verdades espirituales y a aplicarlas a sus vidas. Me sorprendió ver cómo, al recibir la guía del Espíritu, estas personas no solo comprendían las Escrituras intelectualmente, sino que también las aplicaban en su vida diaria. El Espíritu Santo les daba una nueva perspectiva sobre la vida, permitiéndoles vivir conforme a los principios de la Biblia. El séptimo y último signo que Jesús me mostró fue la santidad. Vimos a varias personas enfrentando diferentes tentaciones en sus vidas diarias. En cada uno de estos momentos, las personas elegían rechazar el pecado y vivir según la voluntad de Dios. Jesús me explicó: la obra final de mi espíritu es hacer a mis hijos santos. A medida que se someten a la influencia del Espíritu, comienzan a odiar lo que yo odio y a amar lo que yo amo. Esto no se trata de perfección, sino de un corazón completamente entregado a mí. Pude ver cómo, en la vida de estas personas, la santidad no era algo que se lograba de manera instantánea o de forma mecánica. Era un proceso constante, de transformación interior, donde el Espíritu Santo les daba la capacidad de resistir la tentación y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Vi a un hombre que, cuando se encontraba en una situación que normalmente lo habría llevado a caer en la tentación, eligió resistir y apartarse del pecado. Vi a una mujer que, en lugar de ceder a la ira o el resentimiento, optó por perdonar y mostrar compasión. Este signo me impactó profundamente porque entendí que la santidad no se trata de vivir sin errores, sino de tener un corazón dispuesto a seguir el camino de Dios, a rendir nuestra voluntad a su guía. La santidad es la obra continua del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, moldeándolos y transformándolos a la imagen de Cristo. No es una meta que se alcanza de inmediato, sino un proceso de rendición y dependencia total del Espíritu. Después de haber sido testigo de estos 7 signos, me sentí profundamente transformada. Todo lo que Jesús me había mostrado sobre el Espíritu Santo había tocado mi alma de una manera que no podría haber anticipado. Vi cómo el Espíritu actúa de manera real y poderosa en la vida de los creyentes, no solo para guiarlos y darles fuerza, sino también para cambiarlos profundamente. La paz que sentí en ese momento, la sensación de estar completamente rodeada por su presencia, me hizo entender la magnitud de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Lo que experimenté en esa dimensión espiritual fue algo que transformó completamente mi entendimiento sobre la fe. Antes de esa experiencia, mi relación con Dios era más una rutina. Era algo que hacía porque era parte de mi vida, pero no estaba tan profundamente conectada con Él como lo estoy ahora. Ahora, cada día es una oportunidad para caminar más cerca de Dios, para depender más de su Espíritu, para vivir cada momento con la conciencia de que el Espíritu Santo está dentro de mí, guiándome y transformándome. Al regresar a mi cuerpo, no solo me sentí más viva, sino también más consciente de la presencia de Dios en mi vida. Cada día, cada acción, se siente diferente ahora. Ya no soy la misma persona que era antes de esta experiencia. Las dudas, las inseguridades y los miedos que tenía antes se han desvanecido, y en su lugar hay una confianza firme en mi salvación y un amor profundo por Jesús que no puedo describir con palabras. Sé que el Espíritu Santo ha venido a morar en mí, y ahora mi vida tiene un propósito más claro que nunca. Siento que todo lo que hago, incluso las cosas más pequeñas, tiene un impacto eterno. Después de esta experiencia tan profunda y transformadora, mi vida cambió de maneras que no pude anticipar. La paz que sentí en la presencia de Jesús y la comprensión de cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes me han dado una nueva perspectiva sobre todo. Antes de esta experiencia, mi fe estaba allí, pero no era lo más importante en mi vida. Mi relación con Dios no era tan profunda como ahora. Esta experiencia me hizo ver que el Espíritu Santo no solo está presente en la vida de los creyentes, sino que está activamente transformando sus corazones y vidas de maneras poderosas y visibles. Lo primero que noté fue un cambio en mi confianza en la salvación. Antes, incluso siendo una persona de fe, a veces dudaba de mi lugar en el reino de Dios. Ahora, después de la experiencia, esa inseguridad desapareció por completo. Sabía, sin lugar a dudas, que pertenezco a Él. Mi salvación ya no está basada en lo que yo haga o deje de hacer, sino en lo que Jesús hizo por mí en la cruz.
Esta seguridad en mi relación con Dios me ha dado una paz inquebrantable, una paz que me sostiene en los momentos más difíciles. Otro cambio significativo fue en mi carácter. A lo largo de los años, había luchado con algunas áreas de mi vida, especialmente mi paciencia y mi capacidad para perdonar. Sin embargo, después de mi encuentro con Jesús y la obra del Espíritu Santo, comencé a ver cambios en mi actitud. Las situaciones que antes me hacían perder la calma o reaccionar impulsivamente ya no me afectan de la misma manera. He aprendido a ser más paciente y a responder con compasión en lugar de frustración. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, ahora los veo como oportunidades para mostrar el fruto del Espíritu. Mi pasión por compartir mi fe también ha crecido significativamente. Antes, solía ser reservada sobre mis creencias. Pero después de ver la obra del Espíritu Santo en mi vida y experimentar el amor de Jesús de una manera tan tangible, me siento más libre para hablar sobre mi fe con los demás. He tenido conversaciones significativas con personas que nunca antes se habrían abierto sobre el tema de la religión, y he podido compartirles lo que Jesús ha hecho por mí. Mi vida ahora está mucho más centrada en Dios. Cada día empiezo con una oración de rendición, pidiendo al Espíritu Santo que guíe mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Paso más tiempo en la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu me ilumine y me enseñe lo que Él quiere que aprenda. He encontrado una conexión mucho más profunda con Dios a través de la oración y la lectura bíblica, y eso ha transformado todos los aspectos de mi vida, desde mi trabajo hasta mi familia. Además, he experimentado un amor más profundo por Jesús. Ese amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza que me impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad. El Espíritu Santo ha avivado mi corazón, y ahora todo lo que hago está motivado por ese amor. Mi relación con Jesús se ha vuelto el centro de mi vida, y me he dado cuenta de que todo lo demás, incluso las cosas cotidianas, tienen un propósito más grande cuando están alineadas con Él.